entrevistamos a Adán Costa, abogado, profesor universitario de Historia, Políticas Públicas y Filosofía. Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Buen día, Adán, es un gusto nuevamente estar contigo. Muy buenos días, mi estimado Ricardo, y muy buenos días, por supuesto, a toda la audiencia. Todo muy bien por aquí, con algo de frío. Sí, bueno, eso salvo el calorcito que pasamos allá con el partido de Argentina, bueno, hacía frío, sí. Bien, Adán, bueno, me interesa mucho, una sola introducción, nada más ya te doy la palabra, perdón. sí, Me interesó mucho tu propuesta porque es una óptica no muy común, o sea, no es una óptica en la que estemos acostumbrados a charlar, sobre todo contemporáneo al momento que se está realizando el Mundial, pero creo que es una visión muy válida y que hay que tener en cuenta culturalmente por dónde pasa este Mundial y qué es lo que estamos viendo en cada representación, en cada partido, más allá de lo que son 11 y 11 de cada lado, ¿no? Así que por eso ujú. realmente es atractivo y ahora sí te dejo la palabra. Bueno, Ricardo, vamos a intentar, bueno, hacer una especie de un paseo mental, imaginario, por un tema que es muy complejo muy complejo en el sentido de que es una complejidad social y que es una complejidad social que por supuesto trasciende, bueno, la existencia de un deporte llamado fútbol, ese deporte que inventaron los ingleses hace más o menos 100 años. Trasciende infinitamente y en realidad lo que queremos es tratar de interpretar un poco, vos lo dijiste en la introducción, es el Mundial de Fútbol es un foco que nos permite vernos, o sea, tratar de mirarnos como sociedad, es decir, más allá de que nosotros veamos un espectáculo, más allá de los que lo participan directamente, los jugadores de fútbol, ¿qué hay detrás de ese fenómeno, esa complejidad social? ¿Qué representaciones juegan en esa complejidad social? Y por supuesto ponerlo un poco también en una traza histórica, incluso una traza histórica propia latinoamericana. Eh, Voy al hueso Sí, para que la audiencia sepa de por dónde vamos. Para la psicología social viene trabajando hace bastante tiempo esta idea de que qué función social tiene el fútbol en una sociedad justamente. Y lo que la psicología social dice, o sea, de Pichón Rivière para acá, y hay autores más modernos, más actuales, incluso algunos que han sido futbolistas, como Facundo Saba, que yo recomiendo lectura, eh, el fútbol funciona como un ritual colectivo y es un poderoso estructurador de la subjetividad, de nuestras subjetividades. ¿cómo Es sería? decir, Sí, ¿sí? sí, te escucho. Sí. Eh, el fútbol canaliza emociones colectivas y construye una identidad de una manera inmediata. Es decir, y se representa un conflicto, es decir, dos contendientes, dos bandos, un partido, dos partes. Las masas, todos nosotros, transformamos esa rivalidad de coyuntura en un sentido de pertenencia. Y hay una tensión social que se comparte con el otro en ese sentido de pertenencia. Entonces tenemos como 3 o 4 elementos que me parece que es importante tratar de analizar cuando estamos viendo un partido de fútbol o cuando estamos asistiendo a ese escenario que se representa en 11 jugadores contra 11 jugadores.
Los elementos que están en juego es claramente identidad y pertenencia, el contagio emocional, esto que vos dijiste, bueno, el calorcito de lo que pasó ayer, la incertidumbre por un desenlace que podría ser un resultado dado, pero hasta que no termina el pitazo final, el resultado no está dado. Y eso lo hace atractivo desde el punto de vista emocional, y también representa como una catarsis colectiva, es decir, ayer vimos como muchos de nosotros, al finalizar el partido, un desahogo, una catarsis, es decir, un espacio donde se descargan tensiones y por un momento somos más alegres si el resultado coincide con nuestro grupo de pertenencia. Vamos a decir Argentina, Messi, los jugadores. Esto es lo que enseña la psicología social y a mí me interesa que podamos ver sobre todo algo que va un poco más allá de eso. Es decir, el fútbol, digamos, insisto, creado por los ingleses, traído aquí a la Argentina a fines del siglo XIX, todos los principales clubes de fútbol tienen inicios entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. El club que me gusta a mí, Colón de Santa Fe, es de 1905, por ejemplo. Es decir, yo no estoy afuera de este análisis, yo estoy adentro de este análisis como actor y mi subjetividad también está en juego en este sentido. Una sola pregunta te quiero, que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué este fenómeno se generó con el fútbol y no con otro deporte? Con el básquet o no sé, con cualquier otro deporte. Sí. Eso quizás tiene que ver con algunas otras características, porque, por ejemplo, en Venezuela el deporte más recurrido es el béisbol, y en Estados Unidos el fútbol, soccer, como le dicen, no es el que condensa mayores pasiones compartidas. Es decir, son otros deportes. Eso tiene que ver también con algunos otros aspectos que tienen que ver el fútbol como espectáculo / negocio, el fútbol, o sea, quizás también hay que ver un poco las singularidades de cada región, de cada lugar, de cada país, pero obviamente en jornadas como estas que estamos transitando un mundial, evidentemente también esta trama, espectáculo, negocio, durante un mes es un foco muy fuerte. Es decir, más allá de las singularidades, se ve fútbol prácticamente en todo el país. Es más, a mí me gusta siempre referenciar esto cuando por ahí se toca un tema de fútbol. En Argentina somos 47 millones de personas, bueno, digamos, los adultos que de alguna manera podemos estar vibrando cuando juega la Argentina. Pero en Bangladesh, y este es un tema interesante, donde viven más de 150 millones de personas, Bangladesh se ha identificado con la camiseta argentina. A ver, Messi, el jugador, la persona, es, también es como un producto de este subproducto del fútbol, de alguna manera, que, bueno, en todo el mundo se lo conoce, como lo fue Maradona también, como lo fue Pelé, como son estas tensiones, digamos, hacen íconos, generan íconos en determinados jugadores que tienen una destreza especial, o particular, pero digo, en Bangladesh es a la selección argentina, es decir, o sea, hay más simpatizantes de la Argentina en Bangladesh que en la propia Argentina por un tema de la densidad demográfica. Entonces uno se pone a pensar quizás, bueno, vivió procesos similares a la Argentina en el sentido de que también hubo una fuerte coloniaje, una colonización, en el caso de Bangladesh, inglesa, hasta hace poco se independiza de Pakistán, digamos, por ejemplo, y Pakistán y la India eran colonias inglesas. Entonces, bueno, digo para ver estas tramas, pero no quiero irme a eso y y recuperar un dato que también tiene que ver con la historia, que también esto nos puede ayudar a pensar.
Claro. Siempre hubo un juego como función social. Siempre hubo un juego como función social. Tenemos que pensar que, por ejemplo, por hallazgos arqueológicos, en Chichén Itzá, en Mesoamérica, en México, existía un juego de pelota, digamos, que no se jugaba con el pie, sino con las manos, o sea, con las manos y con una pelota de caucho, sí, que tiene más o menos 3.600 años de práctica. Es decir, de práctica en el sentido de la datación arqueológica nos da de que este juego ya se practicaba. ¿Y cuál era la función de ese juego? Resolvía conflictos de diversa naturaleza, como por ejemplo pleitos por tierra, controles o rutas comerciales. Estamos hablando de que, es decir, tiene una función social y también una función ritual. Es decir, hay un rito. En el fútbol es un rito, son un determinado tiempo, una contienda, hay un rito, tiene características tribales y rituales y ceremoniales, es una ceremonia. Pensemos esto, hace 3.600 años, un juego que se llamaba distintas versiones de nombre, tiene el Tlac en la lengua náhuatl, que es la lengua mesoamericana, el Tlachtli se llamaba Oaliam Malistitli, o el Pitz en maya. Es ese juego, y que por ahí hay alguien que ha tenido ocasión de visitar México, hay como una especie de una cancha con una pirámide y abajo de piedra y con aros en donde, bueno, se tenía que esta pelota. Es decir, hay una característica ritual, esta tiene esta función, en este caso, para nuestros originarios mesoamericanos, tenían esa función ceremonial, tribal, resolver contiendas, problemáticas a través de un juego. Y tiene como una característica también de lo bélico, es decir, lo bélico representado, en este caso, en una rivalidad deportiva. Es decir, esto es lo que a mí me interesaba ver, una trama cultural en tanto a orígenes y también una trama cultural en lo que representa en la actualidad el fútbol. Y ahí también podemos ver la otra clave que a mí por ahí me parece interesante que podamos ver entre todos, que es la clave geopolítica y algunas cosas que van surgiendo a partir de esto que el Mundial es un foco. Una nota geopolítica la dio el propio presidente del país organizador, Donald Trump, Así que con un llamado telefónico hizo sacarle y se introduce en las reglas del juego propias del fútbol, y le hace sacar una tarjeta roja que tenía uno de los jugadores del equipo de Estados Unidos, para que vean la relevancia, ¿no? Y lo dice de una manera hasta un poco bizarra, es decir, bueno, yo sé mucho de esto, dijo Trump, pero tampoco entiendo demasiado las reglas. Lo que sé es que dos grandes atletas chocaron y tiene que seguir jugando este gran atleta nuestro, decía, por el jugador norteamericano. Muy básico, bueno, a veces... brutalmente básico. Ricardo. Sí. Sí, bueno, después, bueno, la realidad se la dio la propia regla, porque en el partido siguiente, aún jugando este jugador, Bélgica le ganó 4-1, hizo los goles en donde tenía que hacer, y bueno, y hoy Estados Unidos está en el vestuario y Bélgica disputando el cuarto de final. Pero esto lo digo también porque esa misma persona, quizás con esto que va pasando todo tan a una velocidad que estamos haciendo análisis casi al mismo momento que se producen los hechos, esta misma persona, Donald Trump, fue la que hace apenas 4 meses
con un clic desde su Pentágono, decidió que un misil estallara en una escuela Minab en Irán y matara a 180 niñas escolares. Es la misma persona que llamó a la FIFA para que le saquen la tarjeta roja, la que aplicó ese botón. No, el que secuestró un presidente, secuestró un presidente y que secuestró un presidente, pero lo estoy poniendo en esta clave de el tipo de fenómeno social que tenemos de que hace foco, que quizás hoy ahí se respira estos climas de triunfalismo después de una victoria, y es una alegría social, y por supuesto uno tiene que acompañar, o sea, es un momento de alegría, es decir, estamos todos contentos, pero también hay que saber que es un juego en donde se gana y se pierde. Es decir, así como hay alegrías y hoy hay un equipo que está dando respuestas, incluso respuestas con connotaciones épicas, también este equipo puede perder, porque forma parte de la lógica del juego. Entonces también hay que, tenemos que entender y tenemos que tratar de reflexionar de que así como hay una alegría social, Brasil está en una situación de tristeza. Es decir, 200 millones de personas sobre Brasil están en situación de tristeza y se sienten frustrados porque el equipo que genera identidad se tuvo que volver bastante antes de la cuenta, de sus aspiraciones y sus perspectivas. Así es. Pero voy... Para ir redondeando, Adán, a mí lo que me gustaría que vos redondees en esta cuestión de lo cultural y el fútbol es cómo nada de la actividad humana, incluido el deporte o el mundial, está ausente o está separado de los quehaceres políticos o de lo que son todos los manejos de las potencias y los dueños del mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Acá hay una sola clave cultural más y redondeo lo político. Hay algo que me llamó mucho la atención y que sí tiene clave civilizatorio y cultural, es algo de la declaración de el técnico rosarino Marcelo Bielsa cuando dijo por qué fracasó con su equipo Uruguay. Y él lo sintetizó muy claramente. Y esto sí es interesante que lo miremos porque en esta columna siempre enfatizamos este aspecto. Dijo, mis jugadores no estaban preparados para charlas explicativas mías de 2 horas y ellos mis jugadores me pedían que acorte las charlas. Nos encontramos en qué fenómeno. Hoy el joven o los jóvenes pueden concitar el interés y la atención en poco tiempo. Es decir, es la lógica del TikTok. Bueno, la atención te presto 2 minutos. Nosotros que venimos hablando hace 15 minutos, ya si un joven está escuchando esto, quizás ya dejó de escuchar. Entonces, eso también implica que el lenguaje se acota en términos de la densidad propia quizás del mundo analógico en donde todo es más rápido. Y en lo geopolítico, querido Ricardo, el presidente argentino, muy contento, celebrando la victoria de Argentina, anunció por debajo que va a cerrar el gobierno, es decir, va a tomar el ejemplo norteamericano, el shutdown, esto del cierre, que en realidad para Estados Unidos es cuando Estados Unidos necesita que el presupuesto sea avalado por el Parlamento norteamericano, Senado y diputados, la Cámara de Representantes y Senadores, y hasta que eso no ocurre, el gobierno se cierra. Y Milei dijo algo, bueno, vamos a hacer un shutdown, vamos a cerrar el gobierno, vamos a cerrar la política, hasta lo que llegue el presupuesto y se cierra. ¿Y qué significa que se cierre el gobierno? Obviamente, avanzar y profundizar con todo este fenómeno de recortes de todos los sectores sociales, salud pública, la educación, etcétera, que este gobierno hace gala. Entonces, digo, ¿cómo no va a haber una trama que vincule
a ver, la atención y la alegría depositada en una victoria identitaria de la selección, cuando en realidad en la política también está haciendo está haciendo sus aprovechamientos, es decir, el foco está allá y yo dije el shutdown y vamos para adelante. Y después tenemos un parlamento que levanta las manos y lo votó. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con las cuestiones políticas? Y la geopolítica lo mismo. No están resueltos los conflictos en Irán, no están resueltos los conflictos en Gaza, no están resueltos los conflictos en Ucrania, no están resueltos los conflictos. Lo único que está un poco lo geopolítico juega. Lo único que está detenido es por su necesidad electoral del mes de noviembre. Eso lo hace que pase un poco más, se tranquilice un poco, en el sentido que está mirando un poco más para adentro, porque sabe que si le va mal puede tener muy serias consecuencias, ¿no? en su gestión. Sí, por supuesto. Bueno, querido Dan, ha sido un gusto enorme igualmente con vos. Y la otra cosa que nos quedaría pendiente tal vez analizar es qué es lo que está pasando por debajo del Mundial en el momento en que se está jugando, ¿no? Porque mientras nosotros estamos festejando los goles, en los sectores del poder también están festejando sus goles, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, vemos que hay cuestiones tremendas. No, o sea, la política argentina está funcionando, las decisiones políticas están funcionando. Resuelto el escollo Adorni, van por las PASO, eso implica un condicionamiento de la actividad electoral para el año siguiente, para el año 2027. Y solamente hay que mirar Colombia y Perú. Y Perú, cómo fueron los desenlaces electorales en Colombia y Perú, que ya lo tenemos a la mano, es decir, no es algo, y hay que mirar que estas cosas se están preparando para la Argentina. Tenemos a Peter Thiel, uno de los dueños de la sociedad digital en la Argentina, viviendo, diseñando sus zoológicos digitales para la inteligencia artificial. Todas estas cosas pasan por debajo. Así es. Bueno, nos estamos debiendo esto para la próxima. Muchas gracias nuevamente. Feliz Día de la Patria mañana, y que el sábado volvamos a estar contentos por lo menos un rato. Sí. Igualmente ahí en Tucumán, y fundamentalmente a comer esas ricas empanadas que hay que abrir los pies para para disfrutarlas. ¿Sí? Bien a lo tucumano. Un abrazo grande, que ande muy bien y gracias. Chao, Ricardo. Chao. Entrevistamos entonces, finalizando el programa, entrevistamos a Dan Costa, abogado, profesor universitario de Historia, con quien hablamos desde un punto de vista más cultural del fútbol,